cine, del audiovisual, que aunque mezcla también lo textual con lo que es la imagen, pues es bastante interesante la cuestión. De manera que, hecha esta pequeña introducción, le voy a dar paso al ilustrísimo señor don Vicente Mazón, académico numerario y secretario de esta academia, que va a realizar la presentación de Tomás Gutiérrez Buenestado. No quiero visitar, gracias. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, querido Tomás, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, amigos, amigas, muy buenas tardes a todos y a todas. Con este título tan atractivo, como comentaba el presidente, la construcción de la identidad, una muestra a través del cine, y de la mano de Tomás Gutiérrez Buenestado, volvemos después de un par de años a recuperar la presencia del séptimo arte en las conferencias que organiza esta corporación. No podemos dejar en el olvido que en julio del curso pasado ya hubo un salto cualitativo para recuperar la presencia del cine en nuestra programación, a través del curso de verano Grandes Clásicos del Cine Español de la segunda mitad del siglo XX, donde se abordaron títulos esenciales de nuestra filmografía desde una perspectiva muy cercana a la que hoy empleará nuestro conferenciante. A estas alturas, y después de los numerosos estudios existentes sobre la construcción de la personalidad, nadie pondrá en duda la importancia de la literatura, el cine o cualquier variante narrativa en la construcción del yo. Así, el profesor y escritor estadounidense Jonathan Gottschall sostiene como columna vertebral de su pensamiento la idea de que los seres humanos no solo consumen historias, sino que las incorporan en la arquitectura de su propia identidad. O desde la neuropsicología se insiste en la última década en que la literatura y el cine funcionan como laboratorios o simuladores en los que el yo experimenta para conocerse y construirse. Tras esos respaldos académicos se esconde lo que ya todos sospechábamos por experiencia propia. Lectores y espectadores sabemos cuánto debemos a las construcciones ficcionadas de esos dos tipos textuales, el cinematográfico y el literario. Así, sentimientos universales como el amor no dejan de ser constructos culturales que responden a influencias del entorno social o religioso de cada individuo. Y el amor, pues, no es el mismo en Japón que en España. En Occidente, tal y como lo conocemos, este sentimiento es una reinvención de Dante Alighieri a partir del amor cortés, pero en nuestros días no son pocas las aportaciones, para bien o para desengaños, que le ha sumado a la comedia romántica que nos llega fundamentalmente desde Hollywood. Eso por poner un ejemplo de la experiencia individual, pero algo similar sucede con la construcción de la identidad colectiva. Si epopeyas y poemas épicos aspiraban a la creación de un sentimiento nacional, a partir de la realidad, recogiendo los rasgos profundos de un pueblo, el Cantar de Mio Cid en España o la Eneida de Virgilio para los romanos, naciones más jóvenes recurren a géneros propios, como es el caso del western en los Estados Unidos, para crear una identidad propia que aglutine al pueblo y refleje una manera de ser. Ahora bien, no perdamos de vista que en estos procesos se prodiga una intensa reciprocidad entre las realidades del individuo o la sociedad y el arte de masas como creación colectiva. Apunta Jordi Bayot, en Imágenes del silencio, los motivos visuales del cine, que el espectador cinematográfico ha aprendido a leer los textos visuales al mismo tiempo que se desarrollaban las formas de representación en las películas. Por ese motivo, la intersección y la influencia mutua son causa común en films de poéticas y procedencias diferentes. Concluye un poquito más adelante en el texto, por tanto, el consumidor cinematográfico actúa más como conocedor que como un espectador. En estas ideas incide el propio Bayot, acompañado por Xavier Pérez, en la magnífica La semilla inmortal, los argumentos inmortales en el cine, o Máscaras de la ficción de Roman Guber, obras en las que se abunda en la construcción de símbolos cinematográficos que entroncan con otras artes y se remontan a la mitología clásica para la configuración del yo dentro y fuera de la pantalla. En la construcción de la identidad, el cine funciona además como espejo en el que se mira el público. Dicho de otra manera, la pantalla es el simulacro o el doble del espectador que fuerza a la introspección cuando se consigue la identificación del conflicto del personaje con la reflexión sobre el conflicto interno del espectador. En esta dirección se adentrará Tomás Gutiérrez Buenestado en unos instantes a través de 5 películas de géneros, nacionalidades y periodos diversos. Rommel, El zorro del desierto, Enrique V, Sin perdón, El paciente inglés y Un corazón en invierno.
Tomás Gutiérrez Buenestado, a quien conozco desde hace muchos años y con quien he compartido experiencia literaria, bien podría haberse escapado del plano de una de esas películas y representar alguno de los símbolos o tipos de los que nos va a hablar, porque desentrañar una película o una obra literaria es abismarse uno mismo a sus zonas más profundas. Con su gorra calada y la mirada fija en un punto difuso, ensimismado casi siempre, podría ser el héroe que camina de espaldas frente a una luz crepuscular hacia un horizonte que no existe y que quizá por eso resulta tan atractivo. Ustedes decidirán cuando lo escuchen. Al margen de esa imagen de Tomás Gutiérrez Buenestado, que nació en Conquista, Córdoba, ya por el 69, casi todos los presentes saben que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, estudios que cursó, según ha manifestado el propio autor en el programa televisivo El Valor de los Libros, porque le gustaba leer. Llega a Écija en el año 2000 para hacer, como siempre a lo largo de su vida, de la necesidad virtud. Aquello que lo obliga lo es porque le gusta y viceversa. Sus aficiones y devociones son la lectura, la escritura, la imagen, la música y el cine. Fruto de la devoción del autor por el séptimo arte son artículos como Rommel, El zorro del desierto, en Arqueteohistoria, la página web lo tiene publicado, Enrique V, La construcción de la identidad, o Cherchez la femme, en nuestro boletín de la Real Academia, en el año 2010, o el ensayo que actualmente tiene en preparación y en el que arroja su visión más personal sobre las películas que considera esenciales en su vida. Ha sido miembro del prejurado del Premio de Novela Ateneo de Sevilla y actualmente es miembro del jurado del certamen de relatos cortos El Mundo Esférico del IES Nicolás Copérnico de nuestra localidad, en el que ejerce la docencia con vocación y preocupación reflejada en artículos como Contra el programa de calidad por la dignificación de la función docente, publicado en la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía, o Posibilidades de la adscripción de centros, una experiencia en la zona Expo de Fuenteovejuna, editada por Ediciones Gráficas Vista Alegre, en Córdoba en el año 2000. Asimismo, ha impulsado jornadas literarias, animaciones a la lectura, cineforum, lecturas poéticas, actividades de formación del lector y gestiones del espacio lector. También ha presentado libros, entre ellos destacan El ansia perseguida de Maximiliano Mariblanca o En ausencia de huellas de un servidor. También coordinó el proyecto lector del centro en el que trabaja. Corolario de esta experiencia es su ponencia para el CEP de Osuna Écija, la lectura en la educación, la animación lectora y las bibliotecas. La trayectoria literaria de Tomás Gutiérrez Buenestado, que se inicia con Árida Bestia ya por 2010 y continúa con la primera edición de Saliega, inserta en el pentalibro Homero en 2012 y posteriormente reeditada de manera independiente por Ediciones en Huida en 2020, así como la obra colectiva Encadenados, publicada por esta Real Academia en 2018, se caracteriza por un continuo afán de búsqueda y una progresiva esencialización y depuración de su voz poética. Desde mi punto de vista, una de las más personales y potentes de la poesía que se hace en nuestro entorno. Hoy, en su conjunto, sus poemarios lo convierten en un destacado y original cultivador de la versificación libre y del poema en prosa, con una voz, un ritmo y un mundo propios que no renuncian a las formas y procedimientos estéticos más consagrados por la tradición. Los intertextos culturales cobran en su producción literaria un destacadísimo lugar, con un mundo interior en crecimiento, una obra, tanto en verso como en prosa, ascendente y una inusual capacidad de aunar lirismo y reflexión, una fe de lector y co-creador como la suya, resulta impagable en los tiempos actuales. Vida y poesía se funden y se confunden. La palabra poética de Gutiérrez Buenestado, puente de unión entre el yo y el tú, medita con frecuencia el itinerario literario de ambas orillas. Para concluir y ceder la palabra a Tomás, me gustaría recurrir a una cita del novelista mexicano Sergio Pitol, quien apunta de manera muy certera que uno es los libros que ha leído, la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. Uno es una suma mermada por infinitas restas. En estas palabras existe, sin embargo, una omisión esencial, sobre todo para nuestra generación, pues el cine ha conformado una parte esencial de nuestro ser y de la manera de entender el mundo y la vida para hacer de nosotros quienes somos. Pues hemos crecido en los cines de barrio, hemos continuado bebiendo del cine en las salas mayores o en las filmotecas. Muchas gracias por su atención y les dejo con Tomás Gutiérrez Buenestado.
Como va a proyectar Tomás una serie de imágenes y también de fragmentos de películas, nos vamos a desplazar nosotros para poderla ver. Muy bien. ¿De acuerdo? Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, Luis Vélez de Guevara, ilustrísimos señoras y señores académicos, Vicente, queridos amigos, no se imaginan cuánto agradezco a mi querido Vicente las tan amables palabras con las que me ha presentado, aunque entre nosotros me pregunto si no se habrá puesto a hablar de otro. Modestia aparte, solo soy un diletante que está haciendo el esfuerzo de intentar parecerse a sus héroes, lo diga Sergio Pitol o no, y que está muy seguro de que los va a decepcionar, por más que procure que eso no suceda. Llevo varios años preparando un ensayo en donde trato de acercarme a las películas que han significado algo en mi vida. No pretendo profundizar demasiado ni agotar sus últimas verdades. Lo único que quiero es dar mi visión acerca de lo que ellas me proponen y acerca de cómo me interpelan. Un fragmento, uno de los vectores de los que se deriva ese ensayo que estoy preparando es la reflexión acerca de la identidad. Y de esa reflexión acerca de la identidad relacionada con alguna de las películas que estoy trabajando es de donde sale la ponencia que hoy les voy a presentar y que espero sea de su agrado. Parece que soy yo quien hasta mí se acerca. Pero, ¿qué significa decir yo? ¿Y qué será cuando te miro a lo lejos allá, verme preguntándote qué será ser yo? ¿Y qué es aquello que permanece cuando todo cambia? Todo y nada, hasta mi memoria. Borges señalaba que es mínimo lo que el hombre es capaz de recordar de su vida pasada y que, sin embargo, es nuestra memoria la que sustenta nuestra identidad presente. Esto es, que soy lo que recuerdo, pero también lo que he olvidado. Y en lo que olvido se halla la ensoñación creadora que permite dotar de entidad a mi identidad, que es real precisamente porque es irreal, o simplemente soñada, es decir, olvidada. Yo soy yo porque me recreo y me creo antes que porque crea en mí como algo que exista y sea real. Pessoa, el poeta es un mentiroso porque el poeta es simplemente un ser humano, como Heráclito, que no se bañó 2 veces en el mismo río, o como Locke, que fue Locke porque se encontró en la continuidad de su conciencia, o como Hume, quien disolvió su yo en una sucesión de percepciones, o como tú, que te has olvidado de ti para ser más tú en tu permanencia, en tu narración, en tu ilusión. O en tu proyecto, porque a la postre no eres sino un hijo más del siglo de Freud y de Lacan. Y entiendes que tu identidad es una construcción simbólica de un sujeto que se establece en la carencia y en el deseo del otro. Construcción que, hijo también de Sartre, no es algo dado, sino acto y no esencia. Así, el arte, como espacio privilegiado de representación simbólica, ha sido uno de los laboratorios más fecundos para dramatizar este proceso. Si la novela moderna, pensemos en Cervantes, Proust, Unamuno, Musil o Cioran, conmovedor en la expresión de la carga insoportable de tener un yo y una conciencia, convirtió la identidad en relato, el cine, también relato, le añadió la potencia visual y su capacidad para articular tiempo, espacio y mirada de un modo experiencial. El cine no solo representa identidades, las fabrica. A través del encuadre, montaje, música, punto de vista, se organiza un proceso de identificación que afecta tanto a los personajes como al espectador. Con André Bazin, creo que el cine tiene una vocación ontológica, ya que no reproduce simplemente la realidad, sino que instituye una forma de presencia. Y con González Requena suscribo que la identidad en el relato audiovisual emerge cuando el sujeto empieza a percibir los límites entre el dentro y el fuera, entre el yo y el no yo. Desde esta perspectiva, las películas que vamos a considerar no son meras reconstrucciones históricas ni simples ejercicios de género, son ante todo dramatizaciones del proceso identitario. En ella veremos cómo un general nazi es elevado a mito trágico,
¿Cómo un rey se constituye en padre simbólico a través de la guerra? ¿Cómo un pistolero envejecido se enfrenta al retorno de su propio pasado? ¿Cómo un fulano organiza su identidad a partir de una estructura de defensa? ¿O cómo el paisaje cartografía un yo recóndito entre la memoria fragmentada y el cuerpo herido? Géneros distintos, biopic bélico, drama histórico shakespeariano, western crepuscular, drama y melodrama para una misma pregunta: ¿cómo se construye el yo? Tienen ustedes el programa de mano en donde viene no solo la ficha técnica, sino la sinopsis. Me voy a permitir, no obstante, leer la sinopsis para ponerlos en situación. Empezaré con la primera película, Rommel, el zorro del desierto, que, como consta en el programa de mano, tiene una duración de 85 minutos y fue dirigida en 1951 para la 20th Century Fox por el californiano Henry Hathaway, el artesano, a partir de la biografía de Desmond Young. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Rommel domina el norte de África con sus Afrika Korps. Su genio militar y su inquebrantable carácter lo convierten en un mito incluso entre las filas enemigas. Pero Rommel, en un lento pero ineluctable proceso, advierte no solo que el sentido de la contienda está girando en contra de los intereses del Tercer Reich, sino que Hitler, el hombre al que consagró su lealtad, está inmerso en una deriva psicótica que terminará por destruir Alemania. Su acendrado sentido ético lo impulsa entonces a conspirar contra el Führer, si bien pagará con la vida su, a la postre, fracasada intentona. Sostengo que en este film la identidad no se construye tanto desde el interior psicológico del personaje como desde un proceso de mitificación narrativa o de construcción mítica retrospectiva. La película articula un movimiento que va del hombre al héroe y del héroe al casi santo laico. De hecho, el relato, sostenido por la voz del biógrafo Desmond Young, adopta una estructura casi evangélica. El narrador no solo cuenta, legitima. Así, Rommel aparece progresivamente despojado de ambigüedades ideológicas, pues su relación con el régimen nazi queda progresivamente minimizada. En cambio, se enfatiza su sentido del honor, su caballerosidad y su ética militar. Estamos, pues, ante un proceso de purificación simbólica que el montaje se encarga de subrayar, pues intercala documentos reales, fechas, imágenes de archivo, con el fin de anclar la figura en la historia y así legitimar la sublimación. Desde el punto de vista identitario, la clave está en la tensión entre obediencia y conciencia. El Rommel de Mason, protagonista de la película, es un sujeto dividido, leal al Führer, pero cada vez más consciente del desastre moral y político en el que por su causa se está viendo envuelta Alemania. Por eso, la identidad aquí se construye en la fractura. Rommel no es un fanático, sino un hombre que duda, y la duda, como en la tradición trágica, engrandece. La película culmina con una apoteosis visual en la que el héroe asciende simbólicamente. La muerte, que no se muestra directamente, funciona entonces como transfiguración y la identidad queda sellada por el sacrificio. Se crea así una figura trágica cuya grandeza consiste en oponerse, aunque tarde, al falso dios llamado Hitler. El film plantea, por tanto, una pregunta crucial. ¿Es la identidad el resultado de tus actos o del relato de quien los cuenta? Aquí el cine actúa como dispositivo de canonización. Rommel no es solo un personaje, es una construcción ideológica que responde a una necesidad histórica concreta, la que tenían los aliados de reconciliarse con el enemigo vencido y distinguir entre el nazismo y ciertos individuos de su aparato militar. Rommel no es presentado como un simple general nazi. La película, rodada apenas 6 años después de la Segunda Guerra Mundial, realiza en consecuencia una operación ideológica delicadísima: separar al héroe militar del régimen al que sirvió. Podemos decir entonces que la identidad de Rommel se construye mediante varios dispositivos. 1. La voz evangelizadora. El narrador, Desmond Young, funciona como evangelista.
El relato adopta una estructura casi hagiográfica a la que se le quiere otorgar la verosimilitud de la investigación positivista con el fin de alcanzar la progresiva santificación del personaje. Fíjense en este fotograma del comienzo de la película. El guión de Nunnally Johnson se basó en la biografía escrita por Desmond Young. Este es Desmond Young. Nunnally Johnson colaboró estrechamente con él, tanto que incluso se interpretó a sí mismo. De hecho, es este que aquí ven, rememorando su captura por las tropas del Afrika Korps. Young se quedó impresionado por la caballerosidad de Rommel y el trato dado por este a los prisioneros británicos. Young compone este relato hagiográfico en donde él funcionará como evangelista que cuenta el paso del héroe, gran guerrero, excelente padre y esposo, compasivo y de una ética indisociable de la moral caballeresca, a Dios. Por eso, a lo largo del film, es la voz en off del propio Desmond Young, biógrafo real de Rommel, la que hará avanzar la sublimación del protagonista. Fascinado, no hay más que ver cómo lo mira y se cuadra en contraplano está Rommel, cuando lo tiene delante por primera y única vez en su vida, por el comportamiento ético, muchas veces subrayado en la película, del general alemán. Decide Desmond Young, una vez muerto el héroe, relatar, dice él, la verdadera historia de Erwin Rommel. Pero les hago notar que el carácter evangélico del narrador, Desmond Young, ahí lo tienen, allí lo tienen igualmente, y ahí supone un riesgo mitificador que desdiga la verdad. Por lo que fíjense ahora en estos 4 fotogramas, será necesario un afán de verosimilitud que quede convenientemente subrayado con los numerosos planos en los que Young aparece documentándose. Rommel, por tanto, no es un invento, no es un héroe falso, es un héroe rigurosamente histórico. 2. El conflicto interior. Rommel se define entonces por su conflicto ético frente a Hitler. Este último aparece como una figura casi demoníaca, especialmente en sus escenas más histriónicas. La identidad de Rommel se engrandece por contraste. Fíjense en este fragmento que les voy a poner ahora, en el que contrasta la serenidad, elemento inseparable de la moral caballeresca, como acabamos de decir, de Rommel, con el entusiasmo histriónico, casi con la hibris irracional de Hitler, absolutamente ciego a pesar de lo ineluctable de su final. El encuentro tuvo lugar el 17 de junio en el fortín subterráneo de Hitler en las cercanías de Soissons. Es un fragmento tomado de... Sí, un fragmento, pero no soy capaz de superponerlo a esto. Sí, ponemos. Aquí. Perdón. Habrá que quitarlo. Eso. No, pero no se va aquí. No. Lo que hacemos es que esta la bajamos y esta la subimos. ¿Ahora se ve? No. Ha hecho por salir por allí, pero No la... ¿Y si cerramos? Vamos a hacerlo así. Espérate. A ver si es esta. ¿Cerramos aquí? Cerramos aquí. Ahora. Y ahora. Sí. Y ahora le damos a la película. A eso. Eso. Ahora sí. Este fragmentito lo vuelve a retomar la película Operación Valquiria, que es la película que desarrolla el tema del complot contra Hitler. Estos son los momentos previos en los que Rommel empieza a pensar en la posibilidad de atentar contra Hitler. decirle esto es extremadamente duro, pero las circunstancias no me dejan elección. Nos enfrentamos a una crisis que requiere una decisión al más alto nivel. Siempre está con esto, no dice y no repite. El enemigo tiene una abrumadora superioridad en tierra, en el agua y en el aire. Y sigue fortaleciéndose de hora en hora mientras nosotros nos debilitamos al mismo ritmo.
Eso para mí es una crisis según todos los criterios que yo entiendo. Una crisis que debe ser examinada con prontitud y realismo. Ya está igual que siempre. Cuando las cosas están bien, está dispuesto a lo que sea. Pero la primera señal de una dificultad se convierte en un derrotista, pierde la moral. A lo mejor le interesa saber por qué fracasó en Blaster. ¡Ese es el porqué! No comprendo por qué no le quité el mando al instante. Es que no tiene la menor confianza en mí. Más al parecer de la que el Führer tiene en mí. ¿Puedo continuar? Lo que mis misiles V1 están haciendo en Londres no tiene importancia. Sí, señor. ¿Pero por qué no atacan las cabezas de playa? Porque no se han hecho para eso, no tienen esa precisión. Necesitan una ciudad entera como Blanco. Allí no pueden fallar. Entonces, ¿por qué no los puertos de parking? Plymouth, Southampton, Portsmouth. No. A eso me refiero exactamente cuando digo que usted no entiende de alta estrategia militar. A los ingleses no les importan esos pueblos, esas Londres a quien aman. No quieren verlo destruido como yo lo voy a destruir. Dentro de 2 semanas, recuerde lo que le digo, estarán ofreciendo amigos a la nación. Espere y verá. Continuando. La lucha ha terminado en el frente. Antes de esas 2 semanas de que habla, debe estar preparado para ver que el enemigo rompe nuestras filas y avanza hacia el interior de Francia. Militarmente, el fin está a la vista. Ya no tenemos más fuerzas que pelear. ¿Qué está proponiendo? ¿La rendición? Le estoy informando, señor. Solo le pido que saque las conclusiones evidentes. ¿Evidentes para quién? ¡Para usted! En este sentido, y como han podido ver, la identidad del militar honorable frente al tirano psicótico se convierte cinematográficamente en una categoría moral. 3. La iconografía religiosa. De este modo, el ascenso final, el tono elegíaco, la voz de Churchill reconociendo la grandeza del personaje de Rommel, todo contribuye a convertir al héroe en una figura casi crística. Fíjense en estos fotogramas. En este y en este otro. Este es el del comienzo de la película. Y este es como termina. ¿Qué les llama la atención? Fíjense que al comienzo de la película el nombre de Rommel está anclado en la tierra. No solo porque fue un gran militar que dominó el desierto, pero fíjense que al final de la película el personaje se funde con los cielos. Luego hay un movimiento ascendente que va desde lo más bajo hasta lo más alto. Aunque la película comienza con un inicio clásico del género en medio de acción y disparos, concluirá con la apoteosis del protagonista en un fundido con los cielos del atardecer, que lo aproximan al carácter divino sobrenatural del que le ha querido investir la narración. De hecho, al comienzo de la película, cuando se inicia ese proceso de divinización que no concluirá sino con el último plano del filme, el narrador enmarca la escaramuza que sirve de pórtico bélico a un relato hagiográfico dentro del plan aliado de matar a un hombre. Es decir, lo hace subrayando el carácter humano, si bien heroico, pues a la pregunta de uno de los asaltantes, ¿le hemos matado?, uno de los guardias de la fortaleza de Rommel responderá con un concluyente, no diga usted estupideces. Es curioso que solo sea tras esto, tras quedar claro su carácter heroico y semidivino, cuando aparezca el nombre de Rommel. Después de esa escaramuza aparece esto. Y que además lo haga a través de los títulos de crédito, es decir, en lugar del narrador. Y que además este nombre anclado sobre la arena del desierto, nótese el paso de la tierra al cielo, de la definitoria primera y terrenal escena a la última divina y celestial, de lo humano a lo sobrehumano, aparezca acompañado del esperable epíteto el zorro del desierto, con el que se designaba a los héroes en la construcción épica. Pasamos a la siguiente película, que es Enrique V, La identidad, el deseo y la ley. Enrique V es la adaptación cinematográfica que Kenneth Branagh, director y guionista del film, realizara en 1989 del drama shakespeariano La vida del rey Enrique V. Alentado por la Iglesia, que ve peligrar sus privilegios si no compromete al monarca con alguna deuda de gratitud que asegure su poder,
Enrique V de Inglaterra decide reclamar sus derechos reales en Francia una vez que estos han quedado jurídicamente demostrados. La humillante respuesta que por parte del Delfín de Francia alcanzan estas pretensiones desencadena una nueva guerra entre las dos naciones. En esta, el rey se medirá a sí mismo como hombre y como político, y cotejará su propia imagen con la que de él tienen sus soldados, cansados y llenos de dudas, a los que Enrique arengará en diferentes ocasiones por medio de discursos de encendida exaltación patriótica y providencialismo. Así, en las decisivas batallas de Harfleur y sobre todo de Azincourt, Enrique obtendrá resonantes victorias que le granjearán no solo el conveniente matrimonio con Catalina, hija de Carlos, rey de Francia, sino también hacer efectivos sus deseos de control político sobre este país. En la adaptación shakespeariana de Branagh asistimos a un proceso mucho más complejo que en el del film precedente, la constitución del sujeto en el lugar del padre. Desde su primera aparición en Sombra, esto es lo primero que vamos a ver en escena de Enrique. Este es Enrique. Enrique es una figura sin contornos definidos. No posee todavía una identidad sólida. Es heredero de un trono, pero no dueño de una palabra. El encuadre lo muestra pequeño, enmarcado por puertas y espacios que lo superan y que ayudan a enfatizar la idea de un yo que se aparece como carencia. Fíjense en los fotogramas. Esa puerta que ven, que marca los límites de sus carencias y que remite a los logros del padre, él está entrando en la sala del trono, lo sitúa en el inicio de un trayecto, de un relato de vida. La figura irreconocible aún es apenas una sombra, carente de nombre y de función, diminuta ante la inmensidad del marco, avanza hacia el lugar del poder. Esto es, hacia el lugar del padre. En su periplo, su fantasma se agranda y tapa progresivamente el fondo, marco de la puerta y metáfora obvia del marco político que trata de gestionar para constituirse como rey, que antes asomaba aplastando su figura, fondo que se asimila a cualquier posible vacío, a la pérdida, a la nada, a la ausencia de palabra, a la ausencia de identidad. Enrique V, por tanto, trata de llenar un vacío, esto es, trata de crear un sujeto. Siguiendo la línea teórica de González Requena, podríamos decir que Enrique se constituye al percibir el vacío que debe llenar. Y Francia como un país que no es solo un territorio, sino la figura del objeto de su deseo, o si se quiere, el molde que ha de contener la informe y aún magmática criatura de su incipiente yo. Pero ese deseo tiene una dimensión simbólica profundamente edípica, porque la conquista política se superpone con la conquista amorosa de Catalina. Chercher la France se convierte en chercher la femme y viceversa. Si entrad en Harfleur, quedaos allí y fortificadla fuertemente contra los franceses. Usad la clemencia con todos ellos. Está hablando con su tío después de haber derrotado a los ingleses en la ciudad de Harfleur. Fíjense. Cuanto a nos, querido tío, como el invierno se aproxima y la enfermedad medra entre nuestros soldados, nos retiraremos a Calais. Esta noche, en Harfleur seremos vuestros. Decía Orson Welles que en el fondo siempre debe pasar algo. Fíjense en el fondo. Mañana nos pondremos en marcha. Fíjense en el humo blanco. Y fíjense en los soldados entrando en la ciudad de Harfleur. ¿A dónde da el humo blanco? A la habitación de Catalina de Francia. No están entrando, Enrique no está entrando en Harfleur.
Enrique está entrando en la habitación de Catalina de Francia, que además se mueve en un territorio en donde la muselina y las gasas vaporosas con las que se cubre el lecho parecen rimar con el humo blanco del combate. Observen ahora el diálogo que mantiene con su ama. Alice. Alice, tu as été en Inglaterra y hablas bien el idioma. Sí, madame. Te ruego que me enseñes. Es preciso que aprenda a hablar. ¿Cómo llamáis a la mano en inglés? La mano se llama the hand. The hand. ¿Y los dedos? ¿Los dedos? Por Dios, he olvidado los dedos. Creo que me acordaré. Los dedos creo que se llaman fingers. La mano the hand y los dedos fingers. Creo que soy una buena estudiante, he aprendido rápidamente. ¿Cómo s'appelez-vous les ongles? Las uñas les llamamos the nails. The nails. Escuchad, decidme si hablo bien. The hand, the fingers y the nails. C'est bien dit, madame. Muy buen inglés. Decidme en inglés el brazo. The arm, madame. ¿Y el codo? Del bout. Del bout. Voy a repetir todas las palabras que me habéis enseñado desde este momento. Es muy difícil, señora, pienso yo. Excusez-moi, Alice, écoutez. The hand, the fingers, the nails, the arm, the bilbo. Del bout. Oh, señor Dios, me olvido. Del bout. ¿Cómo se dice cuello? De nick, madame. De nick. ¿Y el mentón? De chin. De chin. Le col, de nick. Le menton, de chin. Oui, perdone vuestra alteza, pronuncia las palabras tan correctas como los nativos. No dudo que aprenderé, y en poco tiempo. ¿No habréis olvidado lo que os he enseñado, madame? No, os lo recitaré rápidamente. The hand, the fingers, the nails. The nails, madame. The nails, madame. The arm, the bulbo. Perdone vuestra alteza, del bu. Eso he dicho, del bu. De nick, de jean. ¿Cómo llamáis al pie y al vestido? Le foot, madame, y le foot y le cum. Le foot rima con el francés foot, que significa joder, y gon le suena a la princesa como con, que es el nombre vulgar que se le da a la vulva. Tal como está planteada la secuencia, la entrada a la ciudad sometida parece dar acceso también a la intimidad del dormitorio de la mujer que desea Henry. Allí la infanta se prepara para recibir al invasor, aprendiendo en su lengua inglesa términos que no por casualidad apuntan a partes del cuerpo. Y cuando quiere saber cómo se dice pie o vestido en inglés, cosa que pregunta sobre el lecho, el lugar del encuentro erótico que desde aquí queda anunciado, con cuyos velos de un tono similar al fondo de las puertas del salón de la corte o de la tomada Harfleur juega a taparse y mostrarse de su dama de compañía, obtiene como respuesta dos términos que la ruborizan porque en la fonética francesa aluden al acto sexual y al nombre vulgar del órgano genital femenino. Cuando Henry toma Harfleur, toma a la mujer, o quizá el lugar simbólico de la madre, desde el cual pretende desplazar al padre y ocupar su puesto, cosa que el rey, sin duda alguna, sabe. Fíjense. Observen la mirada. El rey ya sabe cuál va a ser su destino.
En este contexto, que tras el reclamo de los territorios franceses hecho por parte de Enrique, el delfín de Francia, le envíe pelotas de tenis a través de sus heraldos, no puede ser sentido sino como un insulto, pues tal regalo lo infantiliza. Henry siente que para los demás es todavía un niño, con lo que la guerra que declarará al país vecino será entonces el necesario rito de paso hacia su adultez. Rito que se completa con la victoria sobre las tropas francesas en Agincourt. Enrique no solo derrota al enemigo, se convierte en padre simbólico con una palabra que puede fundamentar la ley. La ejecución de Bardolph y la renuncia a Falstaff, impagable campanadas a medianoche de Orson Welles, compañeros de correrías en su alocada juventud, marcan el abandono definitivo de su adolescencia, de su niñez. Fíjense, estos personajes, de entre los que destacaba Falstaff, y las correrías que vivieron junto a Harry, Hal, quedan muy bien reflejados en Campanadas a medianoche de Wells. Juventud irreflexiva y perdularia, permanente cabreo de Enrique IV, que ahora se ajusticia, como pueden ver, en la persona de este personaje, la figura de este personaje, Bardolph, colgado por Enrique, a pesar de haber sido compañeros de juerga en su juventud, en aras del cumplimiento de una sentencia que fuera premonitoriamente anunciada en el prostíbulo de la cabeza del jabalí. Y de su rostro, fíjense, paradójicamente aquejado de morbus gallicus. ¿Saben que ese era el nombre de una enfermedad venérea? ¿Saben cuál? La sífilis. ¿Saben cómo se traduce en morbus gallicus? Enfermedad francesa. Una enfermedad venérea, un mal francés que parece también adueñarse de Enrique. Su pasión política por Francia se desdobla en burla cruel por la consideración erótica de sus deseos hacia Catalina. Otro mal francés, otra enfermedad francesa. Por eso, poseedor ya de una palabra simbólica, la escena del Tratado de Troyes, en donde se firma la paz entre Francia e Inglaterra, es reveladora. Por primera vez lo vemos coronado, igualado al viejo rey francés. La petición de Catalina es la petición capital de caput, cabeza que vemos aquí coronada. Enrique adquiere identidad al pronunciar la ley, cuelga al compañero de correría de la juventud, con lo cual renuncia al alocado adolescente que fue, y tiene una palabra, y arrebatar la mujer al padre simbólico. Fíjense que cuando aproximan sus cabezas para besarse, el padre queda anulado. Palabra y deseo para la constitución de Enrique como un ente cargado de un yo moral. Fíjense en este ilustrativo plano. En el salón del Pacto de Troyes hay que borrar el antiguo lugar y la antigua palabra, y por eso Branagh se encarga de que, precedido de las esclarecedoras palabras "y ahora dadme a vuestra hija", y de las no menos estremecedoras respuestas "tomadla, buen hijo", el beso final que sella la unión entre Enrique V y Catalina de Francia ofusque el rostro de Carlos, que queda así definitivamente eliminado como subrogado paterno. Su yo identitario se ha completado porque ahora tiene una palabra, la nueva ley, el ventajoso Tratado de Troyes, que vino a sustituir al de París, que perjudicaba a los ingleses. Y ha visto cumplido su deseo: llenar el hueco del fondo, el hueco del blasón que faltaba, a través de la sublimación del estereotipo edípico en el amor de Catalina. Y además, Enrique es rey, porque su resonante triunfo sobre Francia le confiere la fortaleza necesaria para afrontar con garantía los avatares políticos de su gobierno. Pero Branagh introduce una dimensión crítica en todo este proceso. Así, las escenas del burdel y los personajes grotescos funcionan como contrapunto. Mientras el rey construye su identidad en el discurso épico, los soldados se exhiben la miseria de la guerra. La identidad heroica se ve reflejada y deformada también en la parodia. Fíjense, Salón del Trono, burdel de la cabeza del jabalí. Inmediatamente después, reunión con los pares en Southampton, volvemos al burdel para finalmente volver al Salón del Trono, en este caso del rey de Francia. De modo que la película se va construyendo
por una especie de diálogo entre tesis y antítesis. Fíjense, del Salón del Trono en el que Enrique acaba de recibir al heraldo de Francia, pasamos al burdel que regenta Nell. Nell es esta mujer. Esta, Judi Dench. Y en donde conviven los otros pícaros que presenciaron las andanzas de un Harry adolescente y degenerado. De allí a la reunión de pares en Southampton y de allí de nuevo al burdel y así sucesivamente. Por consiguiente, si Enrique entiende que Francia le ha sido usurpada, Nim, que es este, antiguo amante de Nell, Nim, Nell, antiguos amantes. Nim también entiende que Nell le ha sido arrebatada por Pistol, este personaje, al que llama irónicamente patrón, esto es, proxeneta, término con el que volvemos a enlazar con la idea de padre, planteada ahora desde una perspectiva grotesca. Este usurpador, Pistol, porque le ha quitado la amante y le ha quitado además su fuente de ingresos, no olvidemos que es la madame del burdel, este usurpador se entera ya en Francia y combatiendo junto a Enrique de que su Nell ha muerto, cuando el usurpador Carlos pierde la batalla de Agincourt. Pistol pierde a su mujer, Carlos pierde Francia. Graciosa pirueta que subraya cómicamente el que era meretriz haya fallecido, adivinen de qué, de sífilis, es decir, del mal francés, el mismo mal francés que ha llenado de bubas el rostro de Bardolph, colgado por Enrique, el mismo mal francés que padece el propio Enrique porque quiere poseer a Catalina. La música de Patrick Doyle subraya esta ambivalencia, exalta pero también melancoliza, porque la identidad de Enrique no es pura afirmación, sino tránsito doloroso. La guerra es condición de su constitución, pero también fuente de su destrucción, y también de destrucción del niño que una vez fuera Harry y que ahora ya no es. Fíjense en este recorte. Esa es la música de Patrick Doyle, música coral extraordinaria. Ha terminado la batalla de Agincourt, Enrique se sabe ya poseedor de Francia y la cámara en un travenil lateral extraordinario nos va a llevar hasta Enrique. Fíjense en su figura. Observen la bandera de Francia. Ese niño es el tambor del ejército de Enrique, pero ¿quién es además? ¿Con quién carga Enrique? Carga con su yo del pasado, con el niño que fue, con el adolescente que se dedicaba a las correrías nocturnas en el burdel de la cabeza del jabalí en compañía de Falstaff y de Bardolph, un niño que fue, que ha muerto en la guerra que necesita para poder ser y que ofrece en el altar de Francia,
esta es la identidad que ha tenido que matar para que surja el nuevo Harry. En resumen, Enrique carece de límites definidos. Solo cuando ocupa el trono y escucha la justificación jurídica de la guerra contra Francia empieza a adquirir contorno, porque el sujeto se construye cuando anula su vacío. Los territorios franceses a los que aspira son el tapón de ese mismo vacío que ha de ser imperiosamente llenado. Entonces, Catalina de Francia no es solo la mujer, es el territorio, es la madre simbólica, es el objeto del deseo político y, en consecuencia, el Tratado de Troyes sella tanto una alianza política como una resolución edípica. Si pasamos a Sin Perdón, de 1992, la mala situación económica de su familia obliga a un otoñal William Money, Clint Eastwood, a aceptar la oferta de Scofield Kid, y ellos, en compañía de Ned Logan, interpretado por Morgan Freeman, habrán de matar a unos vaqueros que han maltratado a las prostitutas que los han contratado para tal empresa. Pero la muerte de Logan a manos de Little Bill, Jim Hackman, sheriff de Big Whiskey, quédense con este nombre, desata el deseo de venganza de Manny, de nuevo el sanguinario pistolero que había olvidado que era. Si Rommel era mitificado y Enrique se erigía en padre simbólico, William Manny es la figura inversa. Representa un mito que se desmorona. Si en el western clásico la identidad del héroe estaba clara porque era el portador de la ley de un territorio salvaje, en Sin Perdón, Eastwood desmonta este arquetipo. Manny es un antiguo asesino que intenta ser granjero y padre, pero cuya identidad pasada le persigue. Fíjense en este fotograma. El protagonista aparece en la película situado en la pequeña granja en la que vive. Significativo topos, no solo porque es el espacio, también simbólico, en donde está enterrada su amada esposa Claudia, sino también porque es el lugar en el que paradójicamente más fuera de lugar está. Cabría suponer que la torpeza de Manny en sus labores como granjero, ahí lo ven, tirado sobre el barro, intentando separar los cerdos con fiebre que tiene en el corral, podría no estar justificada si pensamos en los muchos años que lleva alejado, merced a la redentora intervención de Claudia, de su antiguo oficio. Pero también podría colegirse que su ineptitud se debe a una razón muy simple. William Manny no es un granjero, ni tiene las cualidades ni la predisposición necesarias para ejercer dicho oficio. William Manny es otra cosa. Manny es un asesino. Y si no lo fuera, si fuera un sencillo ganadero que, acuciado por la necesidad económica, un ananqué menor desde mi punto de vista, un simple MacGuffin, se ve obligado a empuñar el arma para conseguir el dinero necesario para criar a sus hijos, entonces no podríamos explicar ni su desmaña en el oficio, ni las palabras, obviamente nacidas de su leyenda, de Scofield Kid. Scofield Kid entra por este lado, por allí, viene a buscarlo, aparece inmediatamente después de este fotograma y Scofield Kid, que lo ha localizado, animado por su tío Pete para llevar a cabo el ajuste de cuentas, lo contempla chapuceramente caído sobre el fango, intentando encerrar los cerdos enfermos en el corral y le dice: usted no parece un asqueroso y odioso hijo de perra, asesino sin entrañas. La película, que dialoga con la tradición del género, pensemos en John Ford y El hombre que mató a Liberty Balance, o en el Spaghetti Western de Sergio Leone, o en Johnny Guitar, no nos presenta un héroe hecho para la gloria. Más bien lo encontramos en medio del barro, entre la lluvia, donde los disparos no son coreografía heroica, sino caos y miedo. No hay más que recordar la escena en la que los asesinos se cobran su venganza sobre los vaqueros que habían golpeado a las prostitutas. El leitmotiv de todo western, la venganza, queda desmitificado al realizarse en el interior de una letrina. Y más cuando la posterior reacción de los amigos del asesinado se traduce en una tormenta de disparos que no produce ninguna víctima, que no hiere a nadie, lo que parece recoger con mayor realismo lo que realmente debió ocurrir en los turbulentos días de pueblos ganaderos y mineros del salvaje oeste. La identidad de Manny se construye en la tensión entre lo que fue y lo que quiere ser.
La muerte de su amigo Ned Logan lo obliga a reactivar al pistolero, pero ese retorno no es triunfo, es condena. Cuando al final entra en el salón y ejecuta a Little Bill, el sheriff, no asistimos a la restauración del orden, sino a la constatación de que la violencia es su única competencia. Y el alcohol, el excipiente de su verdadera identidad. El pueblo al que William Manny va a reencontrarse con sí mismo se llama Big Whisky. Fue bueno mientras no bebió, pero cuando volvió al alcohol, su identidad, por tanto, es su destino ineludible. No olvidemos al respecto el nombre propio del pueblo en donde se desarrollará su drama, Big Whisky. Fíjense en esta escena. Esta escena, no, esta no es, esta. El mexicano que me atacó con un... Le quitas todo lo que tiene. Bueno, esta escena es una belleza, pero por no aburrirle, porque estamos viendo cómo se acerca la prostituta desde allí, del fondo. Y mientras ella se va acercando a traerle el dinero por haber matado a los vaqueros que hirieron a las otras compañeras prostitutas de la que viene a traerle la recompensa, mientras ven cómo se acerca, ellos dos dialogan acerca de la violencia. Vemos acercarse y ellos dos dialogan. Observen lo que pasa ahora. Observen. Nadie la sigue. La he estado vigilando. Silky y Faith han ido hacia el este y dos ayudantes del sheriff las han seguido. ¿Quieres ayudarme a contar esto? Confío en ti, Will. No confíes demasiado en mí. Vendrás conmigo y le daremos su parte a Ned. De ese modo comprobarás que no te he engañado. ¿La parte de Ned? Sí. Va hacia el sur, le alcanzaremos. Ned está muerto. ¿Cómo está muerto? Ayer se marchó hacia el sur. No está muerto. Ellos le han matado. Creía que usted lo sabía. Nadie ha podido matarle. Ned no ha matado a nadie. Ayer se fue hacia el sur. ¿Por qué iba alguien a matarle? ¿Quién le ha matado? Little Bill. Los chicos del barate le cogieron y Little Bill le pegó una paliza. Le obligaba a contestar preguntas mientras le golpeaba hasta que Ned murió. Le han colgado un letrero en el que pone asesino. ¿Le han colgado un letrero? Enfrente del grill. Le han colgado un letrero enfrente del grill. Las preguntas que Little Bill le hacía, ¿de qué tipo eran? Es sobre dónde estaban ustedes dos. ¿Y qué pasó? Llegó un vaquero diciendo que usted había matado a Wood Mike en el barate. Little Bill le mató por lo que nosotros hicimos. No exactamente, pero cada vez le hacía más daño. Le golpeaba para que hablara, pero Ned no decía nada. Little Bill empezó a pegar con tanta furia que dijo quién era usted. Dijo que usted era en realidad William Manny de Missouri. Dijo que usted era en realidad William Manny de Missouri y en ese momento, después de años de abstinencia, vuelve a beber. Es decir, solo la identidad verdadera aparece a través del alcohol. Cada trago va a ser un jalón de las hazañas. Fíjense. Little Bill dijo, el mismo William Manny que dinamitó el Rock Island y Pacific en el 69 matando a mujeres y a niños. Ned contestó que había hecho cosas peores. Dijo que usted tenía la sangre más fría que William Bonney y que si seguía haciéndole daño iría por él y le mataría. Igual que mató a un Marshall de los Estados Unidos en el 70. Pero eso no asustó a Little Bill, ¿verdad? No, señor. Dámelo, Scofield. ¿Para qué? Vamos, dámelo.
Sí, claro. Y ahí vuelve a ser el mismo. A lo largo de la película ha quedado claro que el amor a su esposa, de su esposa, transformó a un asesino despiadado en un granjero padre de familia que solo por huir de la miseria vuelve a reencontrarse con su pasado de sicario, además de con los compañeros de entonces. Por ello, durante toda la cinta, la identidad de Manny es tan difusa como los alias que utiliza. Que el nombre sea el marbete de una identidad repudiada explicaría que Will no se identifique, mienta o sea deliberadamente ambiguo. Si Kit va a buscarlo en la granja y dice su nombre, él responde: creo que me ha confundido con otra persona, señor. Si Little Bill en la primera escena del Greeley, el salón, lo insta a identificarse, él se presentará como un tal William Hendershot. Sin embargo, la muerte de su entrañable amigo Ned despierta la ira de Manny, una ira que se concretará en la venganza, uno de los clichés del género, del salón Greeley. Como han visto, cuando la prostituta que le trae la recompensa relata al personaje de Eastwood la muerte de Ned, este incrédulo echa mano de la botella de la que Kit ha estado bebiendo. Pues bien, el primer trago coincide justo con el momento en que la meretriz pronuncia el nombre de William Manny, de Missouri. Y en los siguientes tragos con los jalones que de sus hazañas va relatando la prostituta. Esto es, el whisky va asociado a su identidad que finalmente queda desvelada, al reencuentro con su verdadero yo, descubrimiento establecido por el relato trágico como algo ineluctable, lo cual se sugiere incluso por medio del nombre del pueblo al que Manny se encamina para cumplir su misión: matar a los vaqueros o reencontrarse a sí mismo. Big Whisky. El alcohol que él ha venido rechazando era la refutación de su propio yo. Si bien ahora la necesidad de la venganza y la ira, que tiene algo de divino en este entorno en donde el árbol del bien y del mal, y hasta la marca de whisky, Jonathan Dollar, no sé si se han fijado, aportan una dimensión paradójicamente bíblica. Permiten recobrar a Manny aquello de lo que siempre ha estado huyendo, su propio yo. Un yo hecho para el odio y la muerte. Por eso cuando Manny vuelve a ser Manny, arroja la botella y con la misma mano agarra el Scofield. El título, Sin perdón, es programático, no hay redención plena. La identidad no se purifica, se asume. El relato sobrescrito que cierra la película con el texto sobre su destino posterior de Manny y sus hijos sugiere que la leyenda volverá a imponerse, pero nosotros, espectadores, hemos visto la fragilidad detrás de este mito. Eastwood convierte el western en tragedia como en la tragedia clásica el héroe está marcado por su pasado. No puede escapar de lo que es. La identidad no es un proyecto abierto, sino un peso que te acompañará de por vida. El film británico El paciente inglés tiene una duración de 162 minutos y fue dirigido en 1996 por Anthony Minghella a partir de la novela homónima de Michael Ondaatje, responsable también junto al propio Minghella del guión de la cinta. En los estertores de la Segunda Guerra Mundial, Hannah, una enfermera canadiense, decide no seguir a sus compañeros, obligados a movilizar el hospital de campaña para cuidar en un monasterio deshabitado a un enigmático paciente que, a pesar de lo debilitado de su fuerza, relata los recuerdos de la intensa historia de amor que vivió en África mientras se afanaba en la búsqueda de la cueva de los nadadores, una cueva en donde se encontraban pinturas rupestres. Con el paciente inglés, el problema identitario se desplaza hacia la memoria y el cuerpo. Aquí el protagonista carece incluso de nombre. Es un cuerpo quemado, irreconocible. La identidad física ha desaparecido y solo queda la memoria fragmentaria. Con la amnesia como MacGuffin, observamos cómo de entrada el paciente es definido por otros. Inglés, apunta en su cuaderno el oficial que lo interroga tras su trágico accidente. Pero esa etiqueta es errónea, de modo que se nos parece sugerir la idea de que la identidad nacional se nos revela como algo frágil. Él aparece mejor definido a través del paisaje en el cual se integra, el desierto, que funciona como metáfora del yo. Fíjense.
Lo ven tumbado y quemado, ven su piel amarronada. Ven el fundido con el desierto, ven la figura de ese monte tumbado y amarronado. El fundido es una herramienta recurrente en este film y permite identificar en muchas ocasiones al paciente con el paisaje que lo representa. Lo va a utilizar Minghella tanto para referirse a él como para referirse a Catherine, su amante. Es este un espacio aparentemente vacío, el del desierto, que sin embargo contiene rutas, nombres, mapas. La identidad es una cartografía interior. Laszlo Almasi, verdadero nombre del paciente, se nos presenta, cartógrafo del Imperio Británico, como un ser que traza rutas y establece fronteras, como alguien que instaura límites en lo que no lo tiene, el desierto, ahora considerado como vasto dominio simbólico de la pasión sin ataduras que sentirá por Catherine, la mujer de la que se enamorará perdidamente. Pero también se nos antoja a alguien tan existencialmente indeterminado como ese desierto. Proyección asimismo de su árida personalidad que precisa controlar para poder ser. Ese afán por la construcción de demarcaciones sugiere la implementación inevitable de sus ideas de la exploración y la búsqueda y relaciona ambos conceptos con el de colonización. Esto es, el explorador busca algo esencial para él en un paisaje que le recuerda continuamente esa indefinible sombra con atronadores gritos que por eso mismo trata de sojuzgar. El hallazgo de la vía de acceso a ese algo reafirma en él la necesidad de las rutas y la importancia de su control y dominio. Poco importa que estemos aludiendo a la extraña geomorfología de los montes Uweinat o al misterio de Catherine, porque con ambos Almasi se comporta de igual forma. Es un colonizador porque hay una necesidad intrínseca que se lo demanda. Fíjense en este fotograma. ¿Ven la superposición del personaje quemado con los mapas? ¿Lo ven? Es un hombre con una extraordinaria necesidad de dominio y control. Es una persona que necesita demarcar, controlar, limitar, sujetar, poseer, colonizar. Pero eso es paradójicamente curioso en un terreno como el desierto, que aparentemente carece de límites precisos. Fíjense en la fusión entre el hombre y la necesidad cartográfica que lo posee. Y fíjense en el recorte siguiente, cómo su mano sobrevuela, como sobre la arena del desierto, el avión o el nadador que verán más adelante. El territorio aún húmedo de la carne de su deseada Catherine. Territorio que ansía poseer y por eso mismo desertizar. Fíjense. Reclamo plato. No, espera. Fíjense en el cuerpo de Catherine porque luego les va a rimar con el desierto. Quiero. Date la vuelta. Quiero este lugar. Me encanta este hueco. ¿Cómo se llamará? Esto es mío. Pediré al rey que esta maravilla se llame el Bósforo de Almasi. Creía que estabas en contra. Y es que es del carácter destructivo de toda pasión de lo que Minghella está hablando. Si, como se señala en el film, el corazón es un órgano de fuego, se está estimulando la asociación convencional entre el corazón y la sede de las pasiones al tiempo que se sitúa a estas en el ámbito de lo candente, de lo incandescente, de lo quemante, del desierto. Que el protagonista de la película sea un hombre que médicamente calificaríamos como gran quemado, sitúa su sufrimiento no solo en el ámbito físico, sino sobre todo en el emocional. Si hacemos caso a las palabras que Ondaatje pone en boca de Almasi cuando dice que la irrupción del amor todo lo destruye, y si consideramos también que el paciente se encuentra postrado por sus quemaduras y con los estertores característicos de la agonía, entonces es relativamente fácil llegar a la conclusión de que el conde húngaro es alguien que ha sufrido las consecuencias del amor, concebido
como pasión extrema y aniquilante. Por eso, el amor con Catherine no solo construye su identidad, también la destruye. El amor-pasión es fuego y desierto que gripa los cuerpos en una pasión fundente y disgregadora del yo. Fíjense. Fíjense en la correspondencia entre la figura del nadador, un nadador curioso porque nada sobre el desierto. Fíjense en la correspondencia entre la figura del nadador y el avión que se le superpone. Ambas figuras antropomorfas que sobrevuelan con su abrazo un desierto, asimismo antropomorfo. Parece estar conformado por torsos y piernas gripados por el abrazo de la pasión posesiva y destructora del fundente, ahora lo verán, fundente en blanco, curiosamente, amor en el que se ven envueltos los personajes. ¿Han visto el fundido en blanco? Por oposición, el amor no tóxico, no destructor, se sugiere con la obvia metáfora de la desactivación de una bomba en medio del agua. Fíjense. Mientras que el paciente inglés, cuya identidad solo conoceremos a lo largo del avance de la película, es un ser quemante porque vive una pasión tóxica que gripa los cuerpos. Hannah, la enfermera que lo cuida, tiene un amor sano con el desactivador de bombas del que se ha enamorado. La desactivación de la bomba en medio del agua, por oposición al fuego, me parece que es una metáfora bastante obvia del amor positivo. Esta ausencia de identidad es, por lo tanto, la más evidente consecuencia de la experiencia amorosa vivida. Si es el paciente alguien que ha sentido el fuego del horno del corazón, entonces su amante, esto es, la que con él volaba en el momento de la explosión, lo ha tenido que sufrir también. Si ese fuego amoroso es desintegrador, ella también ha debido saber de su poder destructor. Y la realidad es que su descomposición es absoluta. Para ello, la estructura en flashback que fragmenta la narración nos ofrece una perspectiva no lineal de la identidad. Esta aparece como reconstrucción retrospectiva que paradójicamente se construye para la disolución. El yo se desvanece no solo en la pasión extrema, metamorfoseada en el desierto, sino también en el recuerdo. Y vamos con la última película para no cansarlos más. La película francesa Un corazón en invierno, de 1992, fue dirigida por Claude Sautet a partir de un guión del propio director. La música, homodiegética, es de Maurice Ravel. Stéphane es un introvertido luthier al que su amigo Maxime pone en contacto con Camille, una bella y virtuosa violinista que poco a poco se irá sintiendo atraída por él. Stéphane entra en el juego de la seducción, lo que le alejará de Maxime, a su vez enamorado de la misma mujer. Pero su parquedad sentimental y su vacío interior dinamitan la relación aún antes de haberse consolidado. Vamos a añadir, pues, una última figura a este itinerario por alguna de las formas cinematográficas de la identidad. Una figura que viene marcada por la negación del afecto y por la construcción de una identidad fundada en la distancia. Si Rommel nos mostraba la identidad como mitificación, Enrique V como conquista simbólica del lugar del padre, Sin perdón como retorno trágico al destino y El paciente inglés como memoria fragmentada y cuerpo herido, Un corazón en invierno nos presenta algo radicalmente distinto: la identidad como clausura emocional, como forma de existir que se define por la imposibilidad o la negativa de amar.
Con esta última película comprendemos que el cine no solo representa identidades heroicas o trágicas, sino también identidades mínimas, silenciosas o casi invisibles. En el texto que nos sirve de base se subraya cómo Stefan no es simplemente un hombre frío, sino un sujeto cuya identidad se organiza en torno a una estructura de defensa. No estamos ante un héroe ni ante un rey, ni ante un pistolero arrepentido, estamos un artesano del silencio definido por el vacío. Fíjese, estos es los primeros segundos de la película. Él está arreglando un violín que no tiene cuerdas. Solo vemos su mano, no vemos su cara. Descorre la tapa del violín, una figura antropomorfa, la del violín, y ¿qué vemos? El vacío. Él. Stefan es luthier y su oficio no es anecdótico. Construye y restaura instrumentos destinados a producir sonido, emoción, vibración. Sin embargo, él mismo se sitúa en el extremo opuesto. Es el sujeto que no vibra y que, como veremos en el siguiente fragmento, confiesa que en él hay algo que no funciona. Bonjour. N'oublie pas qu'on se retrouve à 6h, je l'envoie. Oui, oui. Je fais du rangement. On va partir en tournée, il y a plein de choses que je dois acheter. Je suis pas venu pour m'excuser. Je voulais vous voir. Oui. Vous allez partir longtemps? 3 mois environ. On commence par le Japon, non, l'Allemagne. Voici Régine qui a les dates. Je voulais vous appeler pour vous demander d'oublier toutes les horreurs que je vous ai dites. C'était vrai. Je sais que je suis pas rien. J'aime mon métier et je le fais bien. Vous aviez raison. Quelque chose en moi qui ne vit pas. Je n'arrive pas à... Je suis en retard depuis si longtemps. Como han visto, el propio personaje reconoce que en él hay algo que no vive. Aquí la identidad se construye por contraste entre el sonido y el silencio, entre la música y la contención, entre el deseo que despierta y la negativa que impone. Desde una perspectiva psicoanalítica podríamos decir que Stefan encarna una identidad organizada en torno a la represión. Si recordamos a Freud, el sujeto no es dueño de sus deseos, pero en este caso el conflicto no se manifiesta como desbordamiento, sino como congelación. Corazón en invierno. Que la violinista se llame Camille resulta también un chiste de Sauté, porque tengo entendido que las camelias son las únicas flores que florecen en invierno. La música como espejo identitario. Un elemento fundamental en la construcción identitaria de la película es la música. La presencia recurrente de obras de Maurice Ravel, especialmente piezas de una delicadeza contenida, no funciona simplemente como acompañamiento y como acompañamiento de la trama. El leitmotiv musical de la película es el trío de Ravel. Pero es que el trío de Ravel rima con el trío amoroso en el que está envuelto Stefan, sino como un comentario estructural. La música expresa lo que Stefan no puede decir, mientras que en Enrique V la música elevaba el discurso épico y en El paciente inglés articulaba la memoria, aquí la convierte en un contrapunto irónico. Cuanto más intensa es la emoción musical, reflejo de la emoción del alma, más impenetrable parece el protagonista, más congelado. Fíjense en cómo reacciona cuando Camille finalmente le declara su amor. Voy a cortar porque si no resulta un poco largo. Fíjense. Hay una fiesta posterior después de la magnífica interpretación de Camille, en donde ella ha demostrado toda la exaltación de su corazón y ella decide irse con él. Ça me semblait facile. Moi, c'était bien, mais toujours plein. Et là, ça allait vite, je me sentais portée. Vous l'avez tenu jusqu'au bout. Ça me semblait facile.
On va prendre un verre quelque part. Oui. Vous avez une idée? On verra. Un bar d'hôtel. Oui. C'est pour vous que je l'ai choisi. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Je parlais à Maxime. C'était difficile. Il m'a écouté. Je lui ai dit ce qui nous arrive. J'ai envie de vous. J'ai pas l'habitude de me jeter à la tête des gens comme ça. Il fallait que je le dise. Voilà. Camille, je ne crois pas que je peux vous donner ce que vous cherchez. Et vous aussi, vous le cherchez. Moi, je vous le donne. Je sais ce que vous êtes. Je vous accepte comme vous êtes. Celui que vous avez construit depuis si longtemps. Fermez. Ça m'est égal. Je suis là pour vous. Regardez-moi. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous devez accepter que quelque chose se détende en vous. Camille, vous êtes belle, rare. Vous allez devenir une grande musicienne. Vous avez tous ces dons. Vous en compte. Alors, puisque je suis si parfaite. Mais vous vous trompez. Vous voulez absolument que je sois comme vous l'imaginez. Comme un autre. Mais je ne suis pas celui-là. Arrêtez de vous mentir. Podemos dejarlo ahí, pero yo no soy ese. La identidad, por tanto, no se construye aquí mediante grandes actos o decisiones históricas, sino a través de microgestos, miradas, silencios, desplazamientos mínimos de cámara. Sauté trabaja con una estética de la contención, planos prolongados, encuadres sobrios, iluminación naturalista. La forma misma del film es coherente con la identidad que representa. El texto subraya la importancia del triángulo formado por Stéphane, Maxime y Camille. Maxime, el amigo y patrón de Stéphane, representa la sociabilidad, la apertura, la emocionalidad disponible. Stéphane, por el contrario, se sitúa en la reserva. Camille funciona como catalizador del conflicto identitario. No es simplemente objeto de deseo. Es un espejo que configura la verdadera naturaleza de Stéphane. En ella también hay algo que no funciona. Algo que es una especie de sequedad del alma coincidente con el invierno del título y que para sanar necesita resonar en el vacío de Stéphane. Así, este se hace eco del vacío de aquella. La diferencia entre ambos radicará en que mientras la primera descongela su corazón a través del amor transferencial, el segundo no, porque identitariamente es un ser vacío, alguien hecho para la nada, no tiene una falla, es una falla. La coincidencia invernal los unifica de inicio. Fíjense en esto. Observen las paredes de la habitación de Stéphane. ¿Ven los dos personajes? Él es luthier, como ya saben. ¿Ven los dos violines? ¿Quiénes son? Ellos dos. ¿Y ven esta silueta de violín aquí en la pared? ¿Ven cómo Camille se identifica con ella? ¿Ven que ella también es un vacío? Ella tiene una sequedad del alma. De hecho, cuando le lleva a su violín a ser reparado, saben que hay una pieza dentro del violín que se llama el alma. Lo que tiene roto el violín de Camille es el alma. Y él se la va a arreglar, porque ella necesita resonar en su vacío. Pero él está vacío, que es diferente. Por eso se identifica con ese vacío. Y por eso penetra en la habitación de Camille, de Stéphane, perdón. En su mirada, Stéphane podría reconocerse como sujeto deseante, sin embargo, rehúye ese reconocimiento. Aquí podemos evocar la teoría del estadio del espejo de Jacques Lacan. El yo se constituye en el reconocimiento de una imagen externa, pero Stéphane rechaza esa identificación y prefiere la factura a la unificación. A diferencia de Enrique V, que conquista simbólicamente a Catalina para afirmarse como rey, a diferencia del paciente inglés, que se reconstruye narrativamente en el recuerdo del amor, Stéphane desmantela deliberadamente la posibilidad de constituirse como sujeto amoroso. La identidad aquí no se conquista,
se protege. De modo que uno de los aspectos más inquietantes y que el texto señala con agudeza es la dimensión casi experimental del comportamiento de Stefan. Su relación con Camille a veces parece una puesta a prueba, una observación fría de la reacción ajena. Para no atormentarlos más, este fragmento me lo voy a saltar. Simplemente ella está en un ensayo y toca mal, y toca mal, y toca mal, simplemente porque uno de los espectadores es precisamente Stefan. Cuando Stefan decide marcharse, ella empieza a tocar bien. No estamos ante la violencia explícita de sin perdón, pero sí ante una forma de violencia simbólica, la negación del reconocimiento. Y si convenimos en que la identidad se constituye a través del reconocimiento, negarlo es erosionar el núcleo mismo del sujeto. Stefan parece preferir la coherencia interna a la apertura afectiva. Es un evitativo. La identidad se convierte en fortaleza inexpugnable, pero esa fortaleza es también prisión del propio vacío. El mismo título, Un corazón en invierno, ofrece una clave simbólica decisiva. El invierno no es solo una estación, es un estado del alma. Frente al desierto abrasador del paciente inglés, aquí hay un paisaje frío, urbano, interior. Si el desierto era metáfora de la memoria fragmentada, el invierno lo es de la suspensión emocional. La identidad de Stefan no es trágica en el sentido clásico, no hay catarsis final. Tampoco hay redención, hay persistencia. El film concluye sin transformación visible del protagonista. Y esta ausencia de transformación es fundamental. El cine, que tantas veces narra procesos de cambio, aquí nos enfrenta a la posibilidad de una identidad rígida, impermeable al acontecimiento. Si integramos esta película en el conjunto de nuestro análisis, obtenemos un quinto modelo, el de la identidad negativa o clausurada, que pendula desde la formulación del deseo hasta su retirada. En esta última propuesta, la identidad no se expande ni se reconfigura, se repliega, y tal vez ahí resida su radicalidad contemporánea. En un mundo saturado de discurso identitario, Stefan encarna la tentación del retiro, de la autosuficiencia emocional, de la identidad como aislamiento. Para concluir, sostengo con Bazin que el cine opera como máquina de la identidad, que construye, legitima, cuestiona y confronta nuestro yo. Y si la identidad es un proceso expansivo o regresivo o fragmentario o a veces congelado, como han podido ver, entonces el cine, como arte del tiempo y de la mirada, nos permite contemplar ese proceso en toda su ambigüedad. Por eso, la pregunta que atraviesa todas estas obras, amén de quién es Rommel, Henry, Stefan o Mani, es también quién eres tú. Muchas gracias. Y si quieren hacer alguna pregunta, no están suficientemente cansados. Eso lo digo yo ahora, verá cómo sí. Claro que sí. El objetivo de estas conferencias y de estas charlas que tenemos en la academia es, por supuesto, también abrir un tiempo para no solamente la pregunta, sino también para el diálogo y para el debate. Es lo suyo, no solamente escuchar, sino también dialogar. Y de esta manera, tal como lo has comentado, lo has hablado y hemos visto, pues yo creo que da pie a que tengamos gran curiosidad o tengamos bastantes elementos para, por lo menos, preguntarte o abrir algún tipo de contenido. Si sé responder, lo haré con muchísimo gusto. Claro que sí. Entonces, siempre se abre ese tiempo de preguntas para los que estamos aquí presentes. De manera que cuando quieran, si hay alguna, si no hay... Pues mejor. No. Bueno, o algún comentario, no tiene por qué ser pregunta, algún comentario. Como siempre tengo que abrir yo el hielo, ¿no? Bueno, pues no hay problema. Yo la verdad que estoy muy contento y satisfecho de la conferencia que Tomás nos ha ofrecido esta tarde, porque si mis perspectivas eran a la hora de calificarte como atrevido en cuanto al tema de la identidad, por la variabilidad tan grande que hay de maneras de abordar las identidades y sobre todo a través de la narración, en este caso narración fílmica. Pues en este caso está claro que has concretado muy bien en lo que es la identidad personal
sobre todo a través de la introspección en 5 personajes, en unos casos de forma más individualista, en otros casos también aludiendo a la pareja, ¿no? Y que son realmente los protagonistas de cada uno de sus películas, ¿no? Entonces, el abanico de diferentes identidades o de abordar los diferentes directores de las películas, ¿no? A abordar esa identidad y reflejarla a través del cine, yo creo que has acertado perfectamente, ¿no? El caso en este caso porque las conozco mejor y las he visto bastantes veces, tanto la de Rommel, El zorro del desierto, porque saben ustedes que hay muchas películas sobre Rommel, sobre la figura de Rommel. No es el único Rommel. Sí. No sé siquiera si es el mejor, es el que a mí más me llamó. Eso. Que no, pero hay muchas películas de Rommel. Hay 5 tumbas en el Cairo, por ejemplo, que era de von Stroheim. Sí, esta es interesante. Hay otra de Richard Bardon, si no me acuerdo mal, ¿cómo se llamaba? No me viene ahora. Ahora mismo no tampoco, pero de todas formas la fecha, ¿no? 1951. Efectivamente. El juicio de Nuremberg estaba relativamente reciente. Estados Unidos estaba embarcando en una aventura peligrosa y que le resultó con Corea, después, pues sobre todo primero Corea, después, bueno, ya sabemos toda esta historia, ¿no? Entonces, la verdad es que el haber elegido toda esa película y ese personaje me parece muy interesante. Y hombre, el Manny, ¿no? Con Ibu, en esa película una tragedia clásica. Claro, que Ibu una tragedia griega, ¿no? Claro, Ibu fue... Claro que sí. Además siendo director y productor de la banda sonora. Y autor de la banda sonora. Ahí está. Yo me pregunto algunas veces qué hubiera sido de Clint Eastwood en España sin Secundino Romero. Porque es que escuchas a Secundino Romero, estás escuchando y viendo. Me van a permitir, pero no me lo imagino en la ceremonia de los Goya. no lo termino de ver. A ver. También por la voz. De manera que bueno, ese era el comentario, ¿no?, que yo quería hacer respecto a tu intervención. A ver si así animo también a crear alguno de... Venga, David. Yo quería preguntarte más si consideras que en el cine actual se ha perdido notablemente esta ambición o esta búsqueda que has querido retratar con este evento del plasmar o el definir la identidad tanto de un personaje o como persona. Porque claro, las películas que nos has puesto de ejemplo bien no son antiquísimas, pero tampoco son lo más moderno que hay. ¿Consideras que se está perdiendo en las producciones actuales esa búsqueda de plasmar? No, creo que este es un tema eterno que aparece recurrentemente en la historia del cine. El hecho de que haya traído estas películas son porque, bueno, a mí me gustan especialmente y porque me han permitido tirar de este vector, pero es un tema eterno y los temas, los universales del sentimiento de los que hablaba Machado, ¿no?, van a estar siempre presentes y el cine como forma artística que es, los recogerá siempre. Habrá un cine más comercial, un cine menos comercial, pero el tema de la identidad, el tema de lo que somos, de quiénes somos, de en qué nos hemos convertido, de lo que podemos llegar a ser, es un tema recurrente en la historia del cine. Y ahora mismo hay películas que abordan ese tema de una manera muy eficiente, muy eficaz. Te recomiendo... ¿Consideras que haya una decadencia? No, pero que el cine no está en decadencia. El cine no está en decadencia. Si tú quieres podemos hablar de la crisis del relato. Pero la fórmula cinematográfica no creo que esté en decadencia. Yo lo que creo es que este tema, en alguna de las manifestaciones artísticas que tú puedas encontrar, ya sea la música, ya sea la literatura, ya sea el cine, el teatro, va a estar siempre presente. Porque es uno de los universales, básicos. Y si no reflexionamos acerca de eso, dime acerca de qué. No podemos estar siempre contando banalidades. Tenemos que enfrentarnos al monstruo que llevamos dentro, ¿no?, y reflexionar acerca de lo que somos y acerca de dónde queremos ir. No creo que eso vaya a pasar. De hecho, ahora las hay. Mira, tienes una reflexión fantástica acerca de la identidad. Las mejores películas que he visto últimamente es La zona de interés, basada en la novela de Martin Amis. Es una reflexión acerca de la identidad psicopática. El protagonista es el jefe del campo de concentración de Auschwitz.
asombroso. El estudio, y es de antes de ayer, ¿eh? Magnífica. Y fíjate. Y bueno, y tú puedes pensar, el tema del holocausto, el tema de los campos de concentración, ¿está trillado? Sí, está trillado. Pero si tú lo enfocas desde esta perspectiva, comprendes que ese tema será eterno como mientras estemos sobre la faz de la Tierra. Y más el cine europeo, ¿verdad? Y más en el cine europeo, creo yo, pero también el cine americano. Fíjate últimamente que, sí. Fíjate que de las que he traído, Rommel es puro cine americano, puro cine de artesanía de Hollywood, porque Henry Hathaway no era un genio, pero era un artesano muy notable y sin perdón. No, la diferencia sobre todo es a quién va dirigido el tipo de cine. Exactamente, ¿no? Y tener la habilidad de hacer un cine que mezcle calidad y comercialidad, que en eso Clint Eastwood es un maestro, es el mejor. ¿Alguna cosita más? Pues nada, pues en este caso reitero las gracias a Tomás Gutiérrez por esta conferencia y este rato que nos ha ofrecido aquí, y sin más pues darle las gracias a los presentes y darle la buenas noches. Se cierra la sesión. Voy a quitar esto. Voy a quitar.